a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Primero, antes de llamarnos a algo, nos santifica. En Cristo Jesús hemos sido santificados. Y habiendo sido santificados, dice, nos llamó a ser un pueblo santo. Llamó a ser santos para Él. ¿Qué significa santo? Pensando en eso, voy a Gálatas y vamos a ver que santo significa apartado. Pero nosotros no nos apartamos para Dios. Es Dios el que nos aparta a nosotros. En el segundo siglo, cuando estudiamos ahora historia de la iglesia, vimos que después de la muerte de los apóstoles, la iglesia, los cristianos de esa época, se apartaron. Se fueron a Egipto, a las cuevas, vivían apartados, lejos de la comunidad, lejos de todos, para no contaminarse con el pecado. Ellos se apartaron, pero eso es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que nosotros nos vayamos a lugares alejados, que vivamos en cuevas, lejos de la sociedad. No, Dios no quiere eso. Dios nos aparta. En realidad, el ser apartado y ser un pueblo santo para Dios significa que Él nos ha apartado. Cuando Pablo habla de esto en la carta a los Gálatas, habla de cómo él era perseguidor de la iglesia. Dice, sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara ante los gentiles, no consulté a nadie. Así que Él, en este caso, cuando está hablando, dice, Dios me llamó y Dios me apartó. Eso significa ser santo, un pueblo apartado para Dios. ¿Usted es un pueblo apartado para Dios? Porque si Dios lo llamó a ser santo. Ser santo no significa ser santulón. Ser santo no significa ser raro. No es qué rara esta persona. ¿No? Los profetas en la antigüedad los conocían por la forma en que se vestían. Vivían en cuevas, que eso quisieron hacer los cristianos del segundo siglo, ¿no? Vivir en cuevas como Juan el Bautista, vestirse de piel de camello, comer miel silvestre, vivir así una vida como Elías, ¿no? Si una persona viviría así hoy, ¿qué pensarían los demás? Este hombre está... ¿No? Es decir, esa época ya pasó. Dios nos llama a ser santos y apartados, pero no una gente rara, gente extraña, sino una gente que tiene un estilo de vida diferente al que el mundo propone. La persona que es apartada para Dios, la persona que es santa, que es parte del pueblo de Dios, al cual Dios apartó, es una persona que no vive según la sabiduría del mundo, sino que vive según la sabiduría de Dios. Acuérdese de Sansón. A Sansón, ¿quién lo apartó? Dios. Sansón no había nacido. Su madre era estéril. Sin embargo, cuando el Señor se le aparece, le dice, vas a tener un hijo y tu hijo va a ser un nazareo, un hombre dedicado a Dios. Y le dio las características de cómo debía ser su vida. Así que Sansón no se apartó él. Usted no se aparta. Dios lo santificó en Cristo Jesús. Dios lo salvó y Dios lo apartó. Mire qué grande la gracia de Dios, que no depende de nosotros.